Seminário Serápico São Boaventura, na Fazenda Santa Maria, e vamos fazer algumas breves perguntas para conhecer um pouco mais Sua Excelência e para que o público especial brasileiro conheça um pouco mais sobre o senhor, como o senhor atua e os planos do futuro. Primeiramente, Excelência, como foi a infância do senhor? De onde o senhor é? Nascimento, família? Yo nací en la Patagonia, Argentina, provincia de Río Negro, la ciudad de Río Colorado, de hecho bien cerca de lo que es el río Colorado, a pocos metros de la orilla del río Colorado, que es un río que divide en dos a la República Argentina, y a partir de ahí, en mi época al menos, comenzaba hacia el sur, la Patagonia Argentina. Nací en el 19 de septiembre de 1979, el último de 10 hijos vivos, porque de hecho mi familia hubiéramos sido 12 hermanos. El último de 10, somos 7 varones, 3 mujeres. Y mi infancia toda transcurrió en la Patagonia. Mi padre había comprado una estancia, un campo en la provincia de La Pampa, o sea, un poquito más al norte de donde nací. Pero de hecho mi primera infancia la viví en una localidad llamada Pichimahuida, en la Patagonia, al sur de la República, y en una casa que nos prestaba el ingeniero Roberto Gorostiaga, que era una persona muy rica, muy piadosa, muy buena, que él financió mucho también la venida de Monseñor Lefebvre a Argentina la primera vez. Y de hecho al principio también ayudó mucho a la construcción del seminario de la Fraternidad San Pío X en Buenos Aires. Una persona muy rica y muy piadosa, muy... Esa fue mi primera infancia. Después también mucho tiempo en el campo. De hecho en esas localidades todavía no existía el pavimento en las calles, electricidad menos. Yo tuve electricidad recién a los 16 años, cuando me mudé para Córdoba. Mis padres ya eran católicos de la tradición. Mis padres, de hecho, empezaron con problemas con la Iglesia moderna ya en los primeros años del Concilio Vaticano II. Mis padres trabajaban en España. Mi padre era cónsul argentino en Gijón, Asturias. De hecho, mi hermano, el padre Julián, nació allí, y 2 otros hermanos, que los 2 son abogados, también nacieron en España. Y ya empezó mi padre a ver que los cambios no eran buenos, ¿no? Sin saber mucho, pero como instintivamente dándose cuenta que algo estaba mal. Indudablemente fue todo un camino de búsqueda. Buscó en la TFP de Brasil, no me gustó. Buscó en el Opus Dei, tampoco gustó nunca, pasó a ser parte de él. Finalmente encontró a Monseñor Lefebvre, y si bien nunca coincidiendo exactamente con todo lo que Monseñor Lefebvre predicaba, mi padre conoce a Monseñor Lefebvre en el momento en que él decía, bueno, si esto, si pasa aquello, vamos a tener que declarar la sede vacante. Y bueno, algo que nunca pasó, sabemos, ¿no? Mi padre siempre era como que presionaba sobre el estado de sede vacante, aún mismo sin conocer mucho, ¿no? Pero bueno, en ese periodo de mis padres, siendo atendidos por sacerdotes de la fraternidad o participando en las misas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, es cuando mi hermano mayor
el padre Julián, que no es el mayor de todos, pero sí el mayor de la segunda tanda de hermanos, que yo es lo que digo, la tanda de los hermanos que somos católicos, porque los primeros no son muy católicos. Él entra en el seminario de La Reja, en Buenos Aires, para ser sacerdote, ¿sí? Y bueno, está unos 3 años, 4 años, no sé, no me acuerdo bien, hasta que finalmente él, bueno, por otros problemas sale de la fraternidad con un grupo grande de seminaristas y sacerdotes, y eso es la ocasión para que mi hermano, el padre Julián, estudie bien a profundidad, cosa que en la fraternidad no se dejaba, sobre la cuestión sedevacante. Y bueno, es ahí que él se ordena sacerdote después por Monseñor Carmona, y ya, bueno, él se ordena en México, vuelve a Córdoba, en donde está trabajando desde su ordenación hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Mi vocación, se podría decir que la primera vez que pienso sobre el sacerdocio siempre me llamó la atención la celebración de la misa. Y fue eso lo que me llamó al sacerdocio. Yo tenía unos 15 años cuando leíamos con mi padre Teología de la Perfección Cristiana, de un autor español, el padre Rollo Marín, que mi padre en su estadía en España lo había conocido. Y bueno, es muy lindo el libro y habla muy, muy bien sobre la misa y la celebración de la misa y el valor de la misa. Y me acuerdo cuando terminamos ese capítulo, mi padre me dice, qué lindo sería, como dando una posibilidad lejana, de que vos quisieras ser sacerdote. Y yo le digo, bueno, sí, pero fue como un sí que se me ocurrió en el momento, no era que algo que venía pensando de antes, no, simplemente... de hecho, me acuerdo cuando mi hermano, el padre Julián, entra en el seminario, yo tendría 4 años, y bueno, yo empecé a hacer hostias y a hacer velas con 4 años de edad, ¿no? Para cuando él fuera sacerdote. Pero la idea mismo de como ininterrumpida de ser sacerdote fue hasta la lectura de ese libro y la pregunta de mi padre, que fue... Y a partir de ahí, bueno, ya estudiando en el campo, a los 16 años me mudo a Córdoba con mi familia. Este campo estaba a unos 1000 kilómetros hacia el sur, de hecho lo seguimos manteniendo. 1000 kilómetros al sur de Córdoba. Y mi hermano estaba en la ciudad de Córdoba, pero había recibido una donación del lugar a donde estamos nosotros ahora, que es el Retiro. Y bueno, él comienza un seminario porque le caen 2 vocaciones más, además de la mía, o sea, éramos 3. Él vivía con un sacerdote que ahora está en Estados Unidos, con Monseñor Pivarunas, un sacerdote que había sido compañero de él en el seminario de La Reja, en la fraternidad, el padre Luis Jurado. Y ahí empezaron las aulas de seminario, ¿no? En Córdoba. Yo tenía 16 años, para 17 tomé la sotana en el 96, 97 más o menos. Y bueno, empezaron a venir más vocaciones, irse otras. Hubo un momento que me quedé solo en el seminario. Y Monseñor Pivarunas, de Estados Unidos, venía siempre a atendernos. El contacto había sido el padre Luis Jurado, este otro sacerdote. El padre Julián se ordena con Monseñor Carmona en septiembre. Monseñor Carmona consagra a Monseñor Pivarunas creo que es el mismo septiembre o octubre del mismo año, 1991, y al poquito tiempo se muere porque tiene el accidente de auto. Y o sea que el obispo que siempre conocimos nosotros desde el nacimiento de nuestro trabajo en Córdoba, del trabajo de mi hermano en Córdoba,
es Monseñor Pivarunas, porque este otro sacerdote, también el padre Luis Jurado, se ordenó después del padre Julián y se ordena con Monseñor Pivarunas, lo ordena Monseñor Pivarunas. Entonces, Pivarunas, la primera vez que viene a Argentina por nosotros, es en el 96, viene a hacer confirmaciones y da su aprobación de palabra a la obra del padre Julián Espina, mi hermano, para seguir con el seminario. Y bueno, fue así que él venía todos los años a dar las órdenes. Yo recibí la tonsura, las órdenes menores, el subdiaconado y el diaconado de su mano. El subdiaconado lo recibí, hasta el subdiaconado recibí todo en Córdoba, en el Retiro Molinari. Y el diaconado, él me hizo viajar a Estados Unidos, fue mi primer viaje a Estados Unidos. Él me lo dio en Omaha, en la iglesia que tiene él en Omaha, en el seminario. Bueno, después de eso el padre Julián tuvo un accidente de auto, un accidente muy grave, se quebró el fémur en dos, tuvo que guardar cama por bastante tiempo. El padre Jurado justo había viajado también a los Estados Unidos y el seminario como que, por una cuestión práctica, como que se desvaneció, o sea, y surgió la posibilidad de mandar las vocaciones ya sea a Estados Unidos o a Europa, a Italia. Justo teníamos un sacerdote amigo en Italia, que era un argentino también, el padre Carlos Ercoli, que justo él estaba mudándose a los Estados Unidos para trabajar con el padre Sambor en ese momento. Bueno, la cuestión del caso es que él hace como la conexión del padre Julián con el padre Sambor, que ya se conocían de antes, pero la conexión para la posibilidad de él aceptar los seminaristas de Argentina. Monseñor Pivarunas nos había explicado que en su momento él había tenido mucho problema con los extranjeros, ¿no es cierto?, en el seminario por la cuestión de la idiosincrasia, ¿sí?, que es tan distinta, y él siempre nos insistía mucho que las vocaciones tenían que formarse en su país de origen, porque a veces él nos explicaba que el nivel de vida en Estados Unidos es muy distinto, ¿no? Mucho dinero, mucho confort, y para alguien, puede ser hasta dañino para su vida espiritual, ¿sí? Como él decía, uno nace en eso y ya es como su hábitat, su entorno, y uno puede luchar más fácilmente contra eso, pero para un extranjero es difícil. Pero bueno, el padre Julián, por otro lado, dice: Monseñor, yo no puedo, porque estoy en cama, herido, estoy recuperándome de un accidente. ¿Usted tendría problema en que mande las vocaciones que yo tengo con Sambor, con el padre Sambor? Y bueno, Pivarunas, yo creo que no estuvo muy convencido, pero él nos permitió. Él tenía ese convencimiento de que nos podía hacer daño la tecnología norteamericana, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho éramos 3 en ese momento, 4 seminaristas, conmigo incluido. Primero fueron 3, después fui yo, y yo terminé mis estudios en los Estados Unidos, en Michigan, en el seminario Santísima Trinidad que llevaba el padre Sambor. Estando yo allá es cuando Monseñor McKenna lo consagra, Monseñor Sambor, y bueno, él es... la ceremonia de la consagración se hace estando yo ese año allá, y fue él el que me ordenó, ¿no es cierto?, la ordenación. De hecho, fui el primer sacerdote que él hizo. Inmediatamente después de ordenarme, volví a Córdoba con mi hermano estaba solo. Es muy difícil para un sacerdote estar solo. Él siempre me cuenta lo difícil que es, porque uno puede estar rodeado con la gente, de los fieles, y tener vida social, como quien dice, pero no tiene vida espiritual, vida
sacerdotal, ¿no? Si uno no puede confesarse, si no puede uno compartir con otro sacerdote o con otro religioso sobre conversaciones de clérigos, ¿no? Como quien dice. Y bueno, para él fue un tiempo muy, muy difícil, tanto al principio de su sacerdocio como ese tiempo que también estuvo solo cuando nosotros estábamos en los Estados Unidos. Y desde allí, que eso fue, yo me ordené el 14 de junio de 2003, y el 20 de junio de ese mismo, o sea, 5 días después, estaba viajando ya para Córdoba. Y desde allí, bueno, siempre con mi hermano, atendiendo las distintas capillas, distintos centros de misas, confesiones, primeras comuniones, preparando niños para primera comunión, preparándolos para las confirmaciones, que siempre venía, ya sea Monseñor Pivarunas, o a veces ha venido Monseñor Dolan también, y si no también después fue consagrado Monseñor Morelo en el sur. Entonces venía a asistirnos a dar las confirmaciones. Y bueno, estuvimos un tiempo haciendo eso. Hubo algunas otras vocaciones que mandamos a Estados Unidos, y después empezaron bueno, el padre Gabriel fue uno de los primeros, fue el primero, se podría decir, que vino con nosotros en Córdoba al seminario, que yo siempre digo, bueno, llamar seminario es como, nos queda grande el nombre, ¿no? Porque un seminario se supone que es de muchas personas, éramos poquitos. Al principio era el padre Gabriel solo, como seminarista, el padre Julián y yo nos turnábamos para darle clases. En ese momento estaba también un fraile franciscano con nosotros, Fray Pío, que nos ayudaba con las clases. Después él murió, tuvo un derrame cerebral y murió. Pero a partir de que el padre Gabriel se ordenó, como que ya fue un poco más profesores, entonces ya hubo un poquito más de vocaciones. Ahora no tampoco son muchísimas, somos 10 en total, contando los sacerdotes. Hay un hermano lego y otros que se están preparando para el sacerdocio. Pero esa es en resumen, más o menos mi historia, ¿no? Ahora dicho, bueno, somos 4 sacerdotes: el padre Julián, el padre Gabriel, el padre Carlos y yo, en Córdoba, que, bueno, lo que pasa es que cuanto más uno es, más lugares hay que ir, entonces es muy raro el momento en que estamos todos juntos también, ¿no? Porque atendemos misiones en Tucumán, que son 600, 700 kilómetros al norte de Córdoba. Después en Córdoba tenemos 3 centros de misas, uno en donde estamos nosotros, después otro en la capital de Córdoba y otro en Altagracia, que es a 1 hora manejando más o menos. Y varias veces al año estamos tratando de hacerlo más seguido. Vamos a la provincia de Corrientes, que queda bien al noreste, pegado a Brasil. Y bueno, realmente sí, la mies es mucha y los operarios son pocos. Sua Excelência tem um histórico de familiares na Espanha, etc. Coisa dessa relação. O senhor tem algum antepassado ou alguma pessoa que o senhor conhece que foi Marte na Revolução Socialista Espanhola? No que yo tenga conocimiento, porque nuestra familia, por parte de mi padre, es Espina y es español, ¿sí? Pero hace muchas generaciones ya que estamos en Argentina. Ya creo que somos 5ª generación o 6ª generación. O sea, mis ancestros ya estuvieron, se podría decir, en la fundación del país. Já estavam, entende? O senhor tem contato com a tradição desde muito novo. O senhor chegou a conhecer Monsenhor Marcelo Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia? Conocí a los dos. Monseñor Lefebvre me confirmó, me crismó. Y Monseñor de Castromayer, nosotros íbamos a las ordenaciones en La Reja, que es el seminario, a las ordenaciones sacerdotales.
y yo tendría, sí, 4, 5, 6 años. Mi hermano estaba ya estudiando, y me acuerdo de Monseñor Lefebvre, me acuerdo del día de mi crisma. Yo fui crismado muy pequeño porque cada vez que venía Monseñor Lefebvre era un evento muy grande y nunca sabíamos si iba a volver a pasar. Entonces, con ese criterio fui confirmado a los 4 años de edad. De hecho, tomé la comunión también a los 4 años de edad. Me acuerdo de el padre Canale, uno de los sacerdotes que vive aún, el padre Canale, fue el que me dio la primera comunión, y me acuerdo del día de mi confirmación, del obispo sentado en su trono, inmóvil, y bueno, yo pensando que era, digo, y esa estatua que está ahí, no sé, no fue en La Reja, fue en un priorato que tenían, o que lo siguen teniendo, creo, en la ciudad de Buenos Aires. Debe haber sido en el año 1983, 84. Y de Monseñor de Castromaller me acuerdo siempre, mi padre pedía una foto familiar o sacarnos fotos con él, y él rezando el breviario. Y no dejaba de rezar el breviario. Sí, no hay problema, pero él salía en todas las fotos que tenemos con el breviario abierto y rezando el breviario. Pero no de conversar con él ni nada. Yo era muy niño. Pero sí, yo nací ya, mis padres eran de la tradición hace mucho tiempo. El tema sedevacantismo, mi padre siempre fue pro sedevacantismo, pero sin saber mucho, ¿sí? Entonces, se podría decir que la cuestión del sedevacantismo en mayor profundidad y fue cuando mi hermano sale de la fraternidad, y que ahí realmente nos dimos cuenta que el otro no podía ser, ¿no? O sea, pero mi padre siempre fue pro sedevacantismo, como diciendo, al Papa hay que obedecerlo, y no se puede obedecer a un Juan Pablo II, no se lo puede obedecer a un Pablo VI, no se lo puede, ¿entiende? Entonces había como algo que no coincidía, si bien con poco conocimiento, ¿no? Pero mi padre siempre fue pro que la sede de Pedro no estaba siendo más que ocupada por estos personajes, ¿no? Que no eran los verdaderos papas. Uma pergunta que muito irá agradar os fiéis brasileiros, o público brasileiro, que é sobre a relação que o senhor tem com o Padre Cardoso, que é um argentino que está aqui no Brasil, viaja milhares de quilômetros. Quando o senhor conheceu, o senhor mantém contato com Yo lo conocí a él cuando él era seminarista, si bien no me acuerdo mucho de él. Él fue compañero de mi hermano, el padre Julián, más antiguo que el padre Julián, pero yo estuve en la ordenación del padre Cardoso. Una de las veces que yo viajaba a Buenos Aires con mi familia para las ordenaciones, una fue la ordenación del padre Cardoso. De hecho, tenemos fotos de él con sus ornamentos para ser ordenado. De él yo personalmente no me acuerdo mucho, porque como le digo, cuando él se ordenó, yo debo haber tenido 5 o 6 años. Y sí, por fotos y por haberlo visto y saber quién es, pero nunca de haber conversado con él, ¿no? Sí, con mi hermano. Mi hermano fue compañero. De hecho, el padre Cardoso, cuando mi hermano era seminarista en La Reja, el padre Cardoso era el director de trabajos en el seminario. Y siempre el padre Julián se acuerda de la forma que él tenía de, cuando había que hacer algún trabajo extra, eran unas palmadas en el hombro. Che, Julián, ¿no querés sacarte un par de almas del purgatorio? Tirar a las almas del purgatorio, ¿no? Faces. Hay que lavar los platos, a lavar la loza o todo eso, ¿no? El padre, la última vez que estuve aquí en Brasil, en diciembre, ya lo conocí más, hablé con él. Y bueno, él me contó un poco su historia también con la fraternidad, sus frustraciones, sus decepciones, y bueno, yo pienso que todo eso sirve
es parte de la vida, ¿no? Es parte de lo que uno aprende en la vida, ¿no? Uno aprende padeciendo cosas, ¿sí? Así como la ocasión del estudio de la crisis en la iglesia más profundamente fue la salida de mi hermano, que fue muy dolorosa. Él siempre cuenta que su salida de la fraternidad fue dolorosa en cuanto que uno se encuentra en la nada, ¿no? De pronto uno tiene, en el seminario uno tenía todo, la vida ya programada y solucionada, y de pronto uno se encuentra con que no tiene nada. Y eso es duro. Eso es duro porque también uno aprende a través de eso, de la vanidad de las cosas de la tierra, ¿sí? Que uno está pendiendo de un hilo siempre de la providencia de Dios, que un día tiene todo y el día siguiente no tiene nada, y que hay que saber dejar todo lo material por amor de la verdad, en definitiva, ¿sí? Por amor de la verdad, por amor a Dios, por amor a su doctrina, por amor a la iglesia y por amor a lo que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. O senhor, com quase 20 anos de padre, completará agora, em junho agora. Em junho, sim. Com o primeiro ano de episcopado, o que o senhor espera para o futuro? Próximos muitos anos que o senhor ainda terá, se Deus quiser. Si Dios quiser. Uno nunca sabe, ¿no? Los años de su vida, pero siempre un poco las expectativas mías es estar colgado de la providencia de Dios, ¿no? Es cuál es el camino que Dios quiere de mí y no proponerme mucho yo mismo. Muchas veces pienso que ¿cómo decirlo, no? Es difícil como ver una expectativa de adelante. Yo pienso que así como ha sido toda mi vida, que como que Dios me ha ido mostrando cuál es su voluntad, y uno, mal que bien, trata de seguirla con sus altibajos, por supuesto, con las cruces, pero yo pienso que lo que tenemos que abocarnos ahora es lo que Dios nos ha mandado, que es el seminario. Nosotros, nuestra intención no fue abrir un gran seminario y tener grandes cantidades de vocaciones, sino que, bueno, nos vinieron las vocaciones que nos vinieron sin nosotros haberlas llamado. O sea, no es que uno está haciendo campaña política, como quien dice, ¿entiende? Vengan al gran seminario de Molinari, del Retiro. No, realmente no, y es hasta en contra de mi natural. O sea, mi natural es como diciendo, no cargarme más cosas en los hombros de las que no puedo llevar. Si Dios me las pone, por supuesto, haré lo posible de llevarlas a cabo pero yo pienso que ahora la voluntad de Dios es eso, ¿no? Que si vienen vocaciones, bueno, hay que recibirlas y hay que formarlas y que sean santos, ¿no? Como siempre me acuerdo de esa frase de nuestro Señor que dice: vosotros no me elegisteis, yo os elegí a vosotros. Y es eso, ¿no? Si fuimos de alguna manera elegidos por Dios por ser la basura del mundo, lo peor del mundo, es para confundir al mundo en cuanto mundo, ¿no? En cuanto enemigo de Dios, para que nuestro fruto sea mucho, y nuestro fruto tiene que ser el fruto de la santidad, ¿no? Porque si fuimos elegidos por Dios es para ser particularmente santos. Todo el mundo está llamado a ser santo, todas las personas, todo el género humano. Pero el sacerdote, el religioso, de una manera particular, tiene que sobresalir en esa santidad. Y la santidad es el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios, el tratar de cumplir su voluntad, el tratar de adelantarse a lo que Él quiere de nosotros. Y bueno, yo creo que la expectativa mía es esa. Siempre
yo tengo una natural desconfianza en mí mismo, ¿no? En el sentido de decir, no puedo empezar aquello sin que después lo pueda terminar. Entonces, si lo tengo que empezar es porque claramente lo tengo que empezar y porque Dios me lo puso enfrente. Como le digo, el seminario no es algo que nosotros vamos a abrir el gran seminario y vamos a recibir vocaciones internacionales y va a ser el mejor seminario del mundo. No, nada más lejos de eso. Es más, siempre me siento como frágil, ¿no? En dar ese sentido de lo religioso, ese sentido de la responsabilidad que adquiere un sacerdote ante Dios y ante los hombres, ¿sí? Porque un sacerdote tiene que ser realmente otro Cristo. Ya sé, todos los hombres tienen que ser otros Cristos, en cuanto que todos somos llamados a la santidad y a la perfección cristiana, cada uno en su vocación. Bueno, el casado como casado, el soltero como soltero, el religioso como religioso, todos debemos ser santos. Pero el religioso, de manera más particular, está obligado, porque además tiene los medios para hacerlo más fácilmente, ¿sí? La vida recogida, la vida de oración, la Santa Misa, los sacramentos, que muchas veces los legos, los laicos, no tienen esa cercanía con Dios sacramentalmente hablando, ¿no? Entonces uno tiene mayor responsabilidad ante Dios en ese sentido. Y yo creo que ese es nuestro cometido, o sea, hacer brillar nuestras buenas obras, como dice el Evangelio, para que otros las vean y glorifiquen a Dios, no por nosotros mismos, no hacer brillar las obras para que me alaben a mí y miren qué bueno que es el seminario, o qué buenos que son los padres tales o los padres cuales, o el obispo tal o el obispo cual, sino que esas almas que uno forma y que uno da ejemplo sean buenas y amen a Dios y lo conozcan a Dios y sean santos y lleguen al cielo, ¿no? Es un poco tratar de vivir esa vida y llevarla a los otros. E o que o senhor espera para os próximos dias que o senhor vai visitar as capelas aqui em São Paulo, Bufete e Botucatu? O senhor estará fazendo a ordenação do Frei Boaventura e também estará visitando Brasília e Serra Dourada na Bahia. O que o senhor espera para esses próximos dias? Particularmente yo vengo a Brasil desde el 2008. Yo dejé de venir a Brasil cuando se ordena el Padre Gabriel, por una cuestión de idioma. Yo venía y siempre he hablado en español muy despacio para que me entiendan y nunca tuve esa presión de tener que aprender el idioma, ¿verdad? Entonces cuando se ordenó el Padre Gabriel comenzó a venir él. Pero en esos 10 años que yo vine aquí a Brasil, que eran varias veces por año, 2, 3, 4 y hasta 5 veces en un año yo creo que he venido, siempre el pueblo brasilero me sorprendió la devoción y la piedad del pueblo brasilero. Siempre admiré eso en este pueblo. Bueno, ni qué decir que siempre fui muy bien recibido, me atendieron sobremanera bien, he notado mucha devoción a la Virgen, a Nuestra Señora Aparecida, y a pesar de que uno puede llegar a pensar que Brasil es conocido internacionalmente, bueno, por su inmoralidad, por su carnaval, por sus playas, por su inmodestia, por todo. Cuando yo vine, es cierto, hay todo eso, pero todo eso hay en todo el mundo. Argentina es un horror, es un desastre. Pero el pueblo en general, el pueblo es lo que yo he notado, ¿no? Indudablemente hay de todo, pero es como muy tradicional el pueblo en sí, el común de la gente. Tienen a Nuestra Señora, hacen el rosario, tienen mucho respeto por la sotana. Realmente yo veo mucho potencial aquí en Brasil, mucho potencial. Entonces realmente con agrado
vengo siempre que he venido y con agrado voy a ir a estas capillas. Bueno, creo que hay muchas confirmaciones para hacer y bueno, es eso, ¿no? Llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de su iglesia, de su evangelio, de su doctrina y el conocimiento de Dios, insistir tanto en el conocimiento de Dios para insistir en cómo debemos amar a aquel que nos amó primero y hacer que cuanto mayor cantidad de gente lo conozca para que lo ame y lo siga y lo sirva en esta vida para luego salvar su alma. Muito obrigado, Excelência, por ter dado essa pequena entrevista. Poderíamos falar o dia todo, mas temos outras coisas a fazer. Gostaria de pedir ao senhor, a Sua Excelência, a bênção para quem está assistindo e para nós que estamos aqui. Como no? Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Amen.